20 de diciembre de 1984, en la estación Tacuba, el presidente Miguel de la Madrid inaugura la línea 7 del metro, la cual beneficiaría a la zona poniente de la ciudad, que carecía de este medio de transporte. Las estaciones Tacuba, San Joaquín, Polanco y Auditorio serían puestas en operación en ese pequeño tramo de poco más de 5 kilómetros. Pero, la línea 7 no estaba destinada solamente a ir de Tacuba a Auditorio, pues su proyecto original aún mencionaba una prolongación, tanto al norte como al sur. Pero al sur no llegaría solo a Barranca del Muerto. Pues, aunque no lo creas, la línea 7 aún tiene una ampliación pendiente desde 1988. Resulta ser que el proyecto de línea 7 nació a finales de los 70, tras una previa realización de un plan rector de vialidad y transporte, impulsado por la recién creada Covitur. Estaba a punto de comenzar la segunda etapa del metro, en la que se incluiría la construcción de 3 líneas más, las cuales serían la 4, la 5 y la 6. Además de la ampliación norte de la línea 3. Para la segunda etapa, se planteó la posibilidad de construir una línea más, la línea 7. La construcción comenzó en 1981, todavía bajo el mandato de José López Portillo como presidente. El proyecto planteó construir dicha línea en la zona poniente, principalmente para comunicar la zona de Tacubaya con el pueblo de Tacuba, sin la necesidad de hacer un transbordo en Hidalgo y Valderas. La nueva línea se construiría en su totalidad muy diferente a las demás, tomando de referencia la misma técnica de ingeniería, utilizada en Tacubaya de la línea 1 en 1969. Dadas las características del subsuelo de la zona poniente, la construcción se realizó en túnel profundo, debido a que el trayecto de la nueva ruta se ubicaría muy cercano a la Sierra de las Cruces. Debido a ello, se construiría bajo la solución de método austríaco. De inicio el proyecto contempló un tramo comprendido de la estación Tacuba, en correspondencia con la línea 2, hasta la zona conocida como Barranca del Muerto, con la posible expansión en ambos extremos, al norte para comunicarla con Azcapotzalco, y al sur para unirla a las cercanías con el Estadio Olímpico. Casi 3 años de arduo trabajo dieron frutos. Finalmente, el 20 de diciembre de 1984, es inaugurada la línea 7 de Tacuba a Auditorio, con algunos trenes MP68, provenientes de línea 2. El segundo tramo se inauguró un año después, en agosto de 1985, para finalmente conectarla con Tacubaya. Y el tercer tramo de la línea 7 Sur, fue de Tacubaya a Barranca del Muerto, con las estaciones intermedias San Pedro de los Pinos, San Antonio, y Mixcoac, en diciembre de ese año. Con la puesta en servicio de ese tramo, se concluiría satisfactoriamente la tercera etapa de construcción del metro. La cuarta etapa, iniciada en 1986, tendría como objetivo construir el tramo oriente de la línea 6, de Instituto del Petróleo a Martín Carrera, la construcción de la línea 9 de Observatorio a Pantitlán, y se darían inicio las obras de la línea alimentadora A, además de revivir el proyecto de la fallida línea 8. Para este periodo, se ordena ampliar la línea 7 hacia el norte, para conectarla con la línea 6. En un principio se dijo que la línea llegaría a Azcapotzalco. Sin embargo, para aprovechar la ubicación del paradero El Rosario, cuyo lugar albergaba la terminal de la línea 6, así como la demanda de pasajeros que presentaba dicha estación, se opta por construir la prolongación de la línea 7 hasta El Rosario, construyendo además las estaciones de Paso, Aquiles Cerdán, Camarones y Refinería. Todo esto dentro de la cuarta etapa de construcción del metro, que se concluiría a más tardar para 1988. El tramo norte, de 5 kilómetros y 4 estaciones, se pone en servicio el 23 de noviembre de 1988. Para entonces la línea 7 ya acumulaba una gran cantidad de usuarios.
los cuales tenían la facilidad ahora de desplazarse por la zona poniente de la capital, para llegar a Polanco, a Reforma, a la Tacubaya, y, según el proyecto final de la línea, también podrías llegar a San Ángel y al Estadio Universitario. ¿Pero realmente se lograría concluir dicho proyecto? A partir de 1988, se comienza a ejecutar la última etapa de la línea 7, que, según su plan original, llegaría más al sur, en la zona del Estadio Olímpico Universitario. La ampliación de la línea 7 al sur, surgiría en una vez iniciada la quinta etapa del metro, retomando el proyecto original presentado en el Plan Maestro del Metro de 1985, y a su vez, haciendo referencia a su plan inicial, planteado desde años atrás. La extensión empezaría en la Avenida Revolución, y correría por la misma avenida hasta el sur, llegando a la zona de la Ciudad Universitaria, específicamente, en un terreno llamado Estadio Olímpico, el cual serviría como la estación terminal sur de la línea 7, contando con el intercambio de medios y el depósito. La extensión de la línea 7 al sur sería de poco más de 3 kilómetros, con 3 estaciones. 2 serían de paso, y una terminal de correspondencia. El nombre serían los siguientes: Altavista, Tizapán y Estadio Olímpico, haciendo correspondencia con las líneas 11 y 15 proyectadas en el mismo programa maestro. La prolongación de la línea 7 a Estadio Olímpico estuvo dentro de las principales prioridades del Metro, Covitur, y el Departamento del Distrito Federal, en un horizonte proyectado hasta el año 1994. En la estación Tizapán, se consideraba construir un paradero, o centro de transferencia modal, capaz de albergar una gran cantidad de rutas de autobuses. Se planteó hacer un edificio que contaría, además de la estación del metro, un espacio recreativo para los usuarios. Al mismo tiempo, se plantaba una eventual conexión con línea 15 que correría sobre Avenida Insurgentes, a través de un pasaje similar al que se ubica en Pino Suárez y Zócalo. La terminal Estadio Olímpico también contaría con un paradero, además de las conexiones con las líneas de metro ya mencionadas. La línea 11, que se proyectaba en un inicio de El Vergel a la zona de la Glorieta San Jerónimo, en las cercanías del Batán y Jardines del Pedregal, así como la línea 15, cuyo origen-destino sería Lindavista y San Jerónimo respectivamente. La construcción de la prolongación sur de la línea 7, se realizaría bajo la misma técnica del nuevo método de construcción austríaco, aplicándolo hasta la zona de Tizapán. Considerando el tipo de suelo de la zona sur, específicamente en la Ciudad Universitaria, por la existencia de roca volcánica, la terminal Estadio Olímpico se construiría a cielo abierto, utilizando la misma técnica aplicada, por ejemplo, en la estación Copilco. Finalmente se ubicaría un depósito de trenes dentro del mismo predio. Al finalizar 1988, comenzaría la quinta etapa de construcción, con horizonte a 1994. Dentro de este período se planteó concluir la línea 7, de Barranca del Muerto a Estadio Olímpico. También se sumaría la ampliación de la línea 4 al sur, de Santa Anita a Santa Ana. Además, se pondrían en marcha las obras de construcción de 2 líneas más. Finalmente la línea 8 sería una realidad. Con el trazo modificado, ahora iría de Indios Verdes a Iztapalapa. Y la línea 10, que iría de la zona del Hipódromo y la Defensa, hasta la colonia Villa de Aragón, en los límites con el Estado de México. Adicionalmente se concluiría la línea alimentadora suburbana, que iría de Pantitlán a Los Reyes La Paz. A la extensión de la línea 7 a Estadio Olímpico, siempre se consideró de suma importancia. De acuerdo al análisis costo-beneficio realizado de 1985 a 1988, la captación se duplicaría, y la haría incluso más rentable que cualquier otra ampliación. Considerando que la línea 7 sería concluida de acuerdo al plan maestro. Pero la quinta etapa de construcción estuvo llena de cambios significativos. Ninguna de las ampliaciones se llevó a cabo.
Solamente se construyeron 17 kilómetros de línea 8, y se terminó de construir la línea A, aunque esta inició operaciones cuando aún quedaban obras pendientes. Además de que en breve se comenzaron los planes para construir la línea 10, que posteriormente denominaron línea B. Pese a que hasta 1994 se estuvo siguiendo al pie de la letra lo que establecía el programa maestro de 1985, este ya se estaba haciendo obsoleto, tras el acelerado crecimiento de la población en la ciudad, y en el área conurbada de la misma. Bajo la creciente demanda de transporte que fue provocada por la expansión territorial de la mancha urbana, una nueva estadística revelaba que en los próximos 20 años la población crecería hasta un 40% más. Tanto el Departamento del Distrito Federal, como la recién creada Secretaría de Transporte y Vialidad, que sustituiría a la Comisión de Vialidad y Transporte Urbano, presentarían en 1995, el Programa Integral de Transporte y Vialidad 1995. Como parte de dicho programa, en agosto de 1996, se dio a conocer el Plan Maestro del Metro y Trenes Ligeros, correspondiente a ese año. El nuevo programa maestro determinó 3 horizontes de expansión del sistema para los años 2003, 2009 y 2020, en el que se pretendía incluir la demanda pronosticada para ese tiempo, y que ésta fuese atendida sin presentar durante las horas de mayor captación sobrecargas o subutilización en sus líneas. Esta versión propuso una red de 483 kilómetros compuesta por 13 líneas de rodadura neumática, 4 de rodadura férrea y 10 líneas de tren ligero. Esto daría una red de 483 kilómetros, incluidos metro y tren ligero. De tal forma que se adecue a las necesidades de la población. La línea 7 en su ampliación al sur, siempre se vio como una necesidad para los capitalinos. Conectar aquella zona de la ciudad universitaria con una estación del metro. Ubicada al suroeste de la ciudad, con sentido norte-sur, la línea 7 Sur iniciaría en la cola de maniobras de la estación Barranca del Muerto, siguiendo por Avenida Revolución, Avenida Ciudad Universitaria, Avenida San Jerónimo y antes de cruzar el periférico, estará la estación Terminal San Jerónimo, en los terrenos que actualmente son ocupados por un centro comercial con el mismo nombre. La longitud de servicio de la ampliación será de 5 kilómetros con 200 metros, y contará con 5 estaciones, de las que una sería terminal, 2 serán de correspondencia, una con la línea 10 y la otra doble con las líneas 10 y T8, perteneciente al tren ligero, así como 2 de paso. Se estimaba una captación diaria en toda la línea de 580.700 usuarios. La nueva ampliación de la línea 7 contaría con las estaciones siguientes: Altavista, San Ángel, Estadio México 68, Pedregal, y San Jerónimo. Con esta expansión, la línea 7 alcanzaría en total un tramo de 22 kilómetros. La construcción se realizaría de la siguiente manera. Desde el muro tapón ubicado actualmente en la cola de maniobras de Barranca del Muerto, y hasta la estación Pedregal, se construiría bajo el procedimiento de túnel profundo, conocido como método austríaco. A partir de este punto, la línea sería construida de forma subterránea hasta la terminal San Jerónimo. Considerando que, para la operación de esta ampliación, también se debería tomar en cuenta la conexión con otros medios de transporte de superficie. Es por eso, que al igual que en otras estaciones, se planteó el proyecto de incluir 3 paraderos. El primero se ubicaría en la terminal San Jerónimo, considerando que dicha terminal recibiría una importante afluencia de pasajeros. El segundo estaría en la estación México 68. Con autobuses y microbuses que provendrían de la avenida Insurgentes y Coyoacán. Y finalmente el tercero se ubicaría en la estación San Ángel, considerando su importancia por ser una estación de correspondencia, comunicando importantes avenidas como Revolución, Altavista, y la calle Doctor Gálvez. La captación promedio de los 3 paraderos rondaría entre los 30.000 pasajeros por día. A corto plazo, la línea 7 Sur de Barranca del Muerto a San Jerónimo sería puesta en servicio, ya que se estimaba un plazo no mayor de 7 años.
La ampliación sur de la línea 7 beneficiaría principalmente a la comunidad universitaria de la UNAM, a los habitantes de zonas residenciales de Tizapán, Guadalupeín, San Ángel, Jardines de Pedregal, El Progreso y San Jerónimo, pertenecientes a la delegación Álvaro Obregón, así como autobuses y microbuses que provendrían de Magdalena Contreras y Tlalpan, conectando puntos de comercio importantes, y también con zonas de oficinas corporativas. En la llamada sexta etapa de construcción del metro que incluía la línea B, cuya construcción ya estaba en proceso, el plan maestro también mencionaba la ampliación de la línea 7, línea 8 norte a Indios Verdes, así como la construcción del switch al sur, para llevarla a Coxpa, además de la construcción de la línea 12 que iría de Santa Lucía a Constitución de 1917. De acuerdo a un análisis costo-beneficio marginal, se determinó realizar por jerarquía la construcción de dichos trayectos. Primeramente, se daría prioridad a la ampliación norte de la línea 8, y la construcción de la línea 12 poniente, que iría de Mixcoac al switch ubicado en una nueva estación llamada Del Paso. En segundo lugar, se determinó realizar la ampliación sur de la línea 8 a Coxpa. Finalmente, y de contar con el presupuesto necesario, se realizaría la construcción de la línea 7 sur, con las 5 estaciones propuestas. Y ahora sí, después de más de 10 años de espera, se esperaba finalmente construir dicha ampliación una vez concluida la construcción de la línea B. Pero la crisis económica, la falta de interés hacia el metro, a partir del nuevo gobierno del Distrito Federal, volverían a suspender de manera indefinida toda ampliación de la red. Recordemos que la construcción de la línea B permaneció detenida por casi 3 años, a causa de la falta de presupuesto. Al entrar el nuevo jefe de gobierno, las obras se retomarían. Para el año 2000, la red del metro ya era conformada por 11 líneas y 175 estaciones. Pero, de acuerdo al programa maestro del metro, para ese año, ya tendrían que estar en construcción las líneas 7 sur, 8 norte y sur, así como de la línea 12, para que en 2003, según el horizonte planteado, se incrementara a 244 kilómetros de red de metro en operación. La realidad sería otra. La Administración de Gobierno del período 2001 a 2006, en el Programa Integral del Transporte y Vialidad planteado para este sexenio, nunca mencionó la ampliación, construcción y puesta en servicio de nuevos kilómetros de metro. El único proyecto que persistió durante este período para el sistema de transporte colectivo fue el inicio de la rehabilitación de los trenes NM73, así como de la posible compra de 45 nuevos trenes. En esta administración, no habría línea 7, ni ninguna otra. Para 2003 en el presupuesto de egresos de ese año, no se incluirían recursos para el metro. Solamente ese año, se les dio prioridad a 3 proyectos de suma importancia. El Metrobús, el corredor de Avenida Insurgentes que iría de Indios Verdes a Doctor Gálvez, el segundo piso del periférico, así como diversos distribuidores viales, y finalmente, se destinó presupuesto para el proyecto de tren suburbano de Buenavista a Huehuetoca, que ya había iniciado años atrás. Por lo menos en este sexenio, el metro no fue la prioridad. Pero cuando parecía que ya era un transporte olvidado con la puesta en servicio de la primera ruta de Metrobús, en 2007 se anuncia la construcción de la línea 12. La encuesta realizada por el gobierno de la capital, destacó la ruta Mixcoac-Tláhuac como el origen-destino de la nueva línea de metro. La línea 12 que se proyectó en 2007, se basaría ampliamente en la que el programa maestro de 1996 mostraría. Asimismo, por primera vez en el gobierno del entonces Distrito Federal, se volverían a mencionar ampliaciones de la red del metro. Algunas, no precisamente retomadas de los planos originales. La línea 4, por ejemplo, llegaría a Central de Abastos, para que este último tuviese una mejor conectividad. La línea B sería enviada a Colegio Militar, para atender la demanda de pasajeros que incrementaría con la llegada del tren suburbano. Y la línea 7 finalmente llegaría a San Jerónimo, debido a la falta de transporte en esta parte sur de la ciudad.
a esto una posible ampliación de la línea 8, e incluso una mención sobre ampliar la línea 1 al poniente. En el sexenio solo se concluyó la línea 12. Ninguna de las ampliaciones mencionadas fue realizada. Después de esto, no se volvió a mencionar dicha prolongación por parte del gobierno capitalino. El plan de expansión del metro del sexenio 2012 a 2018 solamente consideró la línea 4 a Ecatepec, línea A hacia Chalco, y línea 9 y 12 a Observatorio. Es evidente la pérdida de la jerarquía de la línea 7 a San Jerónimo. Pero para algunos cuantos, no todo estaba olvidado. Varios diputados locales han promovido una iniciativa de ampliación de la línea 7. Además, la población de comunidades cercanas a Tizapán, San Ángel y San Jerónimo, protestan ante el olvido del metro en aquella zona de la metrópoli. Hoy en día, son estos mismos habitantes, los que sufren las consecuencias de no haber realizado desde 1988 la prolongación al sur. Quienes solo cuentan con transporte de superficie, como lo son microbuses y autobuses que parten desde estas colonias, hasta alguna estación del metro cercana. Como lo son Copilco, Universidad, Tasqueña, o la misma terminal de la línea 7, Barranca del Muerto. La demanda de transporte que presenta, por ejemplo, la delegación Magdalena Contreras, ha crecido considerablemente en las últimas décadas. Por el contrario, aún persiste la falta de interés de los últimos gobiernos de la ciudad. Los mismos que han olvidado la existencia del plan maestro del metro. El proyecto de construcción de 5 kilómetros de metro, ya sea a Estadio Olímpico o a San Jerónimo, aún está pendiente. ¿Será que en un futuro logremos ver dicha ampliación? Eso sí, en breve podría surgir un nuevo plan maestro basado en el alto crecimiento de la población de las primeras 2 décadas del siglo XXI. Y con ello, podría surgir un nuevo destino para la línea 7. ¿Pero cuál podría ser ese nuevo destino?